En este cementerio descansan los restos de héroes, mártires, próceres y destacados personajes que forjaron de a pocos el país que conocemos. Pero también hay otros personajes que han ido quedando en el anonimato, a pesar de tener historias de vida llenas de heroísmo o marcadas por la tragedia. Historias de fuego, valor y muerte. Historias que cambiaron para siempre a sus protagonistas y a la sociedad de su tiempo. Acompáñenme a conocerlas. Historias detrás de la muerte. La muerte del valeroso hombre de rojo. Esta es una historia de valor, brío, compromiso y heroísmo marcada por el fuego. Sí, por el fuego. Es la historia del bombero Juan Berninzoni que descansa detrás de este epitafio. A la memoria del bombero Juan Berninzoni, que sucumbió víctima de su denuedo combatiendo el incendio de la Merced, el 10 de diciembre de 1870. El italiano Giovanni Battista Berninzoni llegó al Perú desde Italia a mediados del siglo XIX. Atraído quizá por las oportunidades que el nuevo mundo ofrecía, se adaptó rápidamente a la vida en su nueva ciudad. Pronto comenzó a hacerse conocido como un hombre valeroso y con vocación de servicio en la comunidad. A mediados del siglo XIX parten de Génova estos dos hermanos, Tommaso Agustino y Giovanni Battista, Juan Bautista Berninzoni. Llegan a Lima, son ellos los responsables de que los Berninzoni que vivimos acá, ahora estamos acá, y se dedicaban inicialmente, por lo que hemos podido conocer, a reparar carrozas de maderas, a la construcción de toneles para el vino, y pronto se ubicaron, se establecieron en lo que ahora se conoce como la Mansión Berninzoni, que está en Barranco. En 1866, una noticia remeció Lima y cambió la vida de Berninzoni para siempre. La Armada Española había bombardeado el puerto chileno de Valparaíso y enrumbaba hacia el Callao. Ante la amenaza, el alcalde de Lima, Pablo Antonio Salinas, decidió convocar a las principales comunidades extranjeras de la ciudad para pedirles que conformen las primeras compañías de bomberos. Los inmigrantes franceses, suizos e italianos dijeron presente, y entre ellos se encontraba Juan Berninzoni. El combate del 2 de mayo estaba cerca. Juan Bautista Berninzoni era de la compañía de bomberos Roma número 1 de ese entonces. La compañía italiana de bomberos Roma se fundó el 15 de abril de 1866. Fue integrada por un grupo de comerciantes italianos que habían emigrado acá al país por la convocatoria del alcalde de ese entonces, debido a la inminente ataque de los españoles que habían atacado ya Valparaíso. Durante el combate del 2 de mayo, Juan Berninzoni y la bomba Roma tuvieron una destacada labor. Ayudaron a apagar incendios y a trasladar a los heridos al hospital de sangre. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se quema todo! ¡Dios mío, ayúdanos, por favor! Los héroes se forjan en circunstancias en las que el valor y el brío de una persona salen a relucir. Pronto, la vida pondrá al bombero Juan Berninzoni en una situación en la que deberá demostrar todo su valía y coraje.
Historias detrás de la muerte. El 10 de diciembre de 1870 llegó la hora del bombero Bernini, cuando el recuerdo de la valerosa intervención de la bomba Roma durante el combate del 2 de mayo todavía estaba fresco. La tranquilidad de la noche se rompió con el tañido frenético de las campanas de la iglesia de San Pedro. Se incendiaba el convento de la Merced. Rápidamente se puso en alerta a las bombas Roma, Francia, Lima y la policía. Los italianos, entre los que se encontraba Bernini, fueron los primeros en llegar a combatir el fuego. La bomba Roma, a la que pertenecía Juan Bernini, fue la primera en llegar al incendio del convento de la Merced. Gendarmes, autoridades políticas y muchos civiles se congregaron alrededor de las 4 cuadras que componían el convento para ver cómo los avesados bomberos luchaban contra el fuego. Al promediar las 8 de la noche es que sale el alboroto de que se está incendiando el convento de la Merced. La gente acude, suenan las campanas, llaman a los bomberos y se presentan los bomberos de la compañía Roma 1. Los bomberos encabezados por la bomba Roma lucharon arduamente contra el incendio del convento La Merced, que amenazaba con expandirse a alguna de las casas vecinas. Se trabajaba mucho con lo que eran las hachas para poder abrirse paso y saber dónde era el fuego. Al principio, calculo yo de que trabajaban con muchos baldes o con las bombas a brazos que podían tener en ese entonces la municipalidad, ¿no? O algunas empresas, algunas entidades. En el caso del 2 de mayo no solo había que combatir incendios, había que trasladar heridos, por lo tanto se incrementó la labor para la cual en principio fue fundada. Si bien en un principio parecía que las llamas comenzaban a ceder, pronto gritos de alerta anunciaron que el fuego se había extendido por las habitaciones interiores del convento. ¡Andiamo, andiamo, vete, vete! Un grito comenzaba a oírse cada vez con mayor intensidad. Juan Bernini con sus compañeros de la bomba Roma fueron los primeros en subir a los techos. Lo siguieron algunos bomberos nacionales y otros franceses, pero no pasó mucho tiempo hasta que un ruido tremendo anunció la tragedia. No había pasado mucho tiempo desde que el grupo subió al techo, cuando se escuchó un gran estruendo. Se había derrumbado el techo de la fonda peruana, ubicado sobre la calle de Filipinas, llevándose consigo a 5 bomberos, entre los que se encontraba Juan Bernini. Comenzaron por la parte baja tratando de ver si había alguien atrapado, porque la consigna era salvar vidas. El combustible que había ahí en eso era tan inflamable, madera, caña, que comenzó a correr. Sin darse cuenta de que en los techos, que eran de madera, también iba comiendo la candela, se lo iba devorando esa madera. Hubo que esperar un tiempo hasta que los escombros se asentaran. Recién entonces se pudo comenzar con la penosa búsqueda y rescate de los bomberos caídos. Cuentan que el primero en ser sacado fue el cuerpo inerte de Juan Bernini, quien desde ese momento se convirtió en el primer bombero muerto en un incendio en el Perú. Cuando han comenzado a sacar, pues sacaron a Juan Bautista Bernini quemado con la gran parte de su cuerpo y ya había fallecido. Hubieron más de 6 o 7 bomberos que salieron lesionados, pero lamentablemente Juan Bautista Bernini muere en acto de servicio, el primer héroe que muere en un incendio. En el incendio del convento de la Merced también hubo otros valerosos que resultaron heridos. Todos pertenecían a la bomba Roma. Se trató de los bomberos Schiaffino, Matellini y Galliani. De ahora en más, la ciudad les rendiría respeto. Las causas del incendio se conocerían pronto. Según las crónicas de la época, la causa del incendio del convento de la Merced, que se llevó la vida de Juan Bernini, fue un descuido.
El padre, Fray Pedro Solís, acostumbraba a cocinar en su celda todas las noches y la noche del 10 de diciembre de 1870 olvidó apagar el fogón. En poco tiempo, el fuego había consumido una mesa y comenzaba a extenderse por 3 celdas aledañas y por el techo de la fatídica fonda peruana. Entre los varios claustros había el claustro del noviciado que da hacia la calle Filipinas, en cuyo piso superior vivían los frailes y naturalmente el padre Pedro Solís, a quien se atribuye el origen del incendio, puesto que se inició en su habitación. Se dice que él podría haber cocinado en su habitación, lo cual pudo originar el incendio. El domingo 11 de diciembre, un día después del incendio, todas las estaciones de bombero de la ciudad amanecieron con la bandera a media asta. Desde temprano se comenzaron a planear los funerales del bombero héroe, Juan Berninzoni. Uno de los primeros en pronunciarse fue el fray Juan Manuel Arias de los Mercedarios, quien publicó una carta en el diario El Comercio ofreciendo la iglesia de La Merced para las exequias sin cobro alguno. Por otro lado, el encargado de hacer la caja mortuoria decidió no cobrar por el ataúd. De esta manera, Lima y sus habitantes comenzaban a rendirle tributo a Juan Berninzoni. Ese tipo de entierros como héroe, porque fue un héroe, se han dado posteriormente, y en la mayoría de casos de bomberos que han muerto posterior a Juan Bautista Berninzoni, algo que se lo merecen porque son un ejemplo para nosotros. Las actividades para el entierro del bombero Juan Berninzoni comenzaron a las 9 de la mañana del 12 de diciembre, con una misa en la iglesia de la Merced. Desde allí partió el impresionante cortejo fúnebre encabezado por el carro mortuorio de la Compañía de Bomberos de Lima. Detrás de ellos venían los bomberos italianos, franceses, chalacos y de Bellavista. Los seguía un coche del gobierno, en el que venían el ministro de Guerra, de Hacienda, de Gobierno, el ministro italiano y hasta un edecán del presidente José Balda. Cerraban el cortejo varios coches con miembros de la municipalidad, personajes ilustres y sus familiares. La ciudad le rendía así homenaje al primer bombero caído en el cumplimiento de su deber, al primer bombero héroe, al valeroso italiano, Juan Berninzoni. Historias detrás de la muerte. Restos de Ricardo Gutiérrez. Este fue hijo impecable, conservando su inmaculada reputación hasta la edad de 20 años, 7 meses, 5 días, en que fue torpemente asesinado dentro de su casa por los mismos custodios de la seguridad pública que se llaman serenos, en la noche del 5 de julio de 1862. Nadie antes que este joven modelo alcanzó a granjearse la estimación pública, porque desempeñando la Secretaría de Consulado de Comercio en esta capital, puso en transparencia la moral, educación y sobrados estudios que le procuraron sus padres, a quienes solo les consuela haber visto volar esa alma a los cielos. Un largo epitafio. Pero ¿quién fue Ricardo Gutiérrez? ¿Y qué historia se esconde detrás de estas sentidas y rencorosas palabras grabadas hace más de 150 años? Averigüémoslo. El asesinato del joven ejemplar.
Ricardo Gutiérrez nació en el seno de una acomodada familia limeña en el año de 1840. Quienes lo conocieron lo tenían por un joven ejemplar que destacó por su buena conducta y honra intachables. A sus cortos 20 años se desempeñaba como secretario del Consulado de Comercio de Lima. Bueno, me voy, mamá. Nos vemos al mediodía. Llévate esto, hijito. Abuelo, ¿tú siempre madrugas? ¿Te sientes bien? No, lo que pasa es que no duermo bien últimamente. Tuve unas pesadillas que no me gustan para nada. ¿Ya te estás yendo? Sí, abuelo, se me hace tarde, pero más tarde vamos a conversar y me vas a contar todo sobre esas pesadillas, ¿eh? Está bien, pero no te distraigas. Llega temprano, hijo. Abuelo, pero ¿te acuerdas que yo te había contado que tenía que hacer esa cosa importante? Sí, pero no llegues muy tarde. Lima está más peligrosa cada día. Abuelo, ¿qué viene esto? Tú no eres así, ¿estás bien? Es que tengo un presentimiento de no sé qué. Tuve un sueño anoche. Nada. Cosas de viejos. No quiero malograrte la mañana. Sé que es un día importante para ti. Después me dices cómo te fue con el asuntito ese. No te preocupes. Chao, abuelo. Nos vemos. Chao, papá. Buen día. Dios te bendiga, hijito. Bueno, la Lima de 1860 era una ciudad que todavía no era muy distinta a la que dejaron los virreyes antes de la independencia. Todavía seguía amurallada, sin embargo, ya se dejaban ver algunos adelantos modernos debido a la relativa bonanza aduanera. Por ejemplo, la presencia del ferrocarril de Lima al Callao, la presencia del alumbrado a gas en la Plaza de Armas, la llegada del telégrafo. Ricardo Gutiérrez tenía un futuro prometedor, un buen trabajo, una familia que lo amaba y protegía, y como cualquier muchacho de su edad, estaba enamorado. Nos conocemos y nos hemos estado frecuentando hace ya varios meses. Creo que congeniamos y nos llevamos bien. Creo que a tus padres yo les simpatizo, por eso quería saber si tus padres querían o si tú querías. ¿Qué es lo que quieres decirme exactamente, Ricardo? Que me gustas mucho y quiero que seas mi novia. Entonces, ¿qué me dices? ¿Cuál es tu respuesta? Mañana, este mismo lugar y esta misma hora te daré mi respuesta. ¡Ricardo! Abuelo, ¿qué pasa? ¿Te asusté? No, tuve una pesadilla, ya pasó. Llegaste tarde, hijo. Abuelo, pero yo te dije que me iba a demorar un poco. Te pedí que no demoraras, hijo. Abuelo, calma, ya estoy aquí. Tranquilo. Lo que pasa es que tuve otro sueño. Soñé que... Nada. Cuéntame, ¿cómo te fue con la muchachita? ¿Qué te dijo? Me dijo que me iba a responder mañana. Pero yo creo que me va a decir que sí, ¿sabes? Estoy seguro de que te va a dar el sí. Eres tan apuesto y galante como tu abuelo cuando era joven. Bueno, abuelo, hasta mañana. Su bendición. Quizás aquella pesadilla le estaba anunciando la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Ahora, debido a la bonanza aduanera, lógicamente había más dinero y por lo tanto eso fue algo muy atractivo, entre comillas, para los malhechores, para los ladrones que organizaban asaltos a negocios, a viviendas. Por lo tanto, la inseguridad aumentó. La noche del viernes 4 de julio,
Ricardo Gutiérrez, un muchacho lleno de ilusiones, se fue a dormir como cualquier otra noche. A la mañana siguiente no tenía que ir a trabajar. Ricardo Gutiérrez se levantó sobresaltado la madrugada del 5 de julio de 1862. Temía que un grupo de ladrones haya ingresado a su casa. ¡Quedarme, ladrones! ¡Venga, venga! El joven Ricardo Gutiérrez pensó, la madrugada del 5 de julio de 1862, que un grupo de delincuentes había entrado a su casa, que era víctima de la nueva ola de delincuencia que asolaba la ciudad como consecuencia de la bonanza por el boom del guano. Ricardo Gutiérrez organizó 2 grupos de búsqueda. Él, con el primero, se dirigió hacia la parte de atrás de la casa, mientras que el segundo grupo se encargaría de revisar los pasillos y las habitaciones. ¿Quiénes por lo general llegaban a convertirse en celadores serenos? Pues bien, era también una manera de dar empleo a los que pertenecían a una determinada facción, digamos, de un caudillo militar que llegaba al poder y que, bueno, cuyas tropas pues quedaban ya fuera de cuadros, entonces habría que darles ubicación. Por lo tanto, las posibilidades de que, digamos, sus intervenciones sean poco atinadas, pues son mayores. Ricardo Gutiérrez se dirigió con uno de los grupos hacia la parte de atrás de la casa y cuando, con una vela en la mano, registraba el jardín, se oyeron 4 disparos. Las balas habían herido a uno de los gendarmes y asesinado a Ricardo Gutiérrez. Historias detrás de la muerte. Nunca se llegó a saber con certeza si los disparos que terminaron con la vida de Ricardo Gutiérrez fueron hechos por confusión o por nerviosismo. Pero lo que sí quedó claro fue la falta de preparación que existía en las fuerzas del orden de la época. La muerte de Ricardo Gutiérrez traería consecuencias y pronto las cosas en Lima iban a cambiar y algunas altas cabezas rodarían. El joven Ricardo Gutiérrez murió de un certero disparo en el pecho. El homicida, un gendarme que había entrado a la casa de Gutiérrez para revisar si había ladrones. El culpable, la falta de preparación de los efectivos policiales de la época. Los responsables estaban por caer. El diario El Comercio fue uno de los que más importancia le dio a la muerte de Gutiérrez. Desde sus páginas se inició una campaña en contra de las mal preparadas fuerzas del orden y ahí se escribió: la policía necesita de hombres fuertes y bien instruidos, que sin asustarse de sombras, vayan derecho al objetivo y lo consigan con la menor violencia posible. Y titulares como "funesto y lamentable error" llenaron pronto las páginas de los diarios de la época. Por ese entonces, las miradas comenzaron a posarse sobre un oscuro personaje,
el intendente de la policía, Francisco de Paula Secada. El encargado, precisamente un inspector de celadores, es precisamente quien comanda precisamente este tipo de intervenciones. Si bien la gendarmería trató de poner paños fríos al asunto, consignando en su parte de hechos que tal vez hubiera habido mayores desgracias si la prudencia de la policía en estos casos no se ejercitaba con todo el tino de lo indispensable, las denuncias fueron abrumadoras y poco tiempo después el gobierno de Ramón Castilla tomó cartas en el asunto. Se destituyó a 78 gendarmes por no encontrarse lo suficientemente preparados para ejercer el orden público. Pocos días después, rodó la cabeza mayor. El intendente de la policía, Francisco de Paula Secada, fue relevado del cargo y reemplazado por el coronel José Murrieta. La sangre derramada de Ricardo Gutiérrez llegó al río. Su asesinato a manos de la policía se trajo abajo un sistema ineficiente y corrupto. Pero la pena de una familia partida por una bala en la madrugada nunca tendrá cura, ni el sosiego de conocer a los culpables. La muerte de Ricardo Gutiérrez no tuvo consuelo para sus familiares y conocidos, quienes siempre lo recordarán como un joven con un futuro prometedor y de un gran corazón. Sin embargo, su muerte no fue en vano, pues desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar en algunas instituciones del Estado. Los funerales de Gutiérrez fueron más bien modestos, aunque la familia eligió la zona más cara del cementerio Presbítero Maestro, y el abuelo del joven Gutiérrez, un reconocido notario público, decidió comprar el nicho a perpetuidad. Un justo homenaje para quien, sin pedirlo, se había convertido en un tardío adalid de la lucha por mejorar la calidad de la vida de los limeños. Juan Berninzoni y Ricardo Gutiérrez fueron los dos, cada uno a su manera, héroes de su tiempo. Sujetos que por accidente o por vocación cambiaron la forma de ver y entender las instituciones y las funciones que éstas cumplen en una ciudad como la nuestra. Hoy nosotros les rendimos homenaje, ayudando a que el tiempo no termine por borrar sus historias, que han quedado grabadas aquí, en su última morada, en las piedras que guardan su último refugio. No me quiero casar, no quiero. Aquí descansan los restos de Carmen Manrique de Lara de Álvarez, quinta marquesa de Lara en el nobiliario español. Nació el 11 de febrero de 1812 y murió muy funesta y lamentablemente por un suceso fatal, ocurrido en el tren del ferrocarril el 20 de febrero de 1852, a los 1:15 de la tarde. La sola desgracia de su fin y la notoriedad de sus eminentes virtudes demandan el sufragio de la oración de difuntos a los que lean esta losa. Una mujer que nace en cuna de oro, que parece tener todo a su favor, una gran fortuna, un apellido influyente y un futuro más que prometedor. Irónicamente, su vida estará marcada por la tragedia de inicio a fin. Acompáñenme a conocer su historia. Destino fatal. La mansión de los Manrique de Lara en el distrito del Rímac ocupaba un gigantesco terreno de 1.845 metros cuadrados y poseía 3 puertas a la calle, oratorio con molduras doradas, caballerizas, cochera y un pozo de agua. Aparentemente,
Todo era perfecto en la vida de la marquesita Carmen Manrique de Lara, pero en realidad estaba muy lejos de serlo. María del Carmen, Josefa, Tomasa, Francisca, Manrique de Lara y Muñoz pertenecía a una de las familias más importantes, más, llamémoslas así, linajudas del periodo virreinal. En ella recayeron eventualmente los títulos de Marquesa de Lara por su padre y Marquesa de Casa Muñoz por su madre. Carmen Manrique de Lara tenía solo 3 años cuando murió su padre. Pero este no sería el único episodio trágico que le tocaría vivir. Pasado 1 año de la muerte de su padre, la pequeña marquesa perdió a su hermano menor, quien falleció cuando apenas tenía 3 años. Sin su padre vivo y con su único hermano muerto, Carmen hereda el título nobiliario de marquesa. Este hecho hubiera sido un privilegio en la época del virreinato. El virrey huyó. Pero en tiempos de la independencia, se podía convertir en una verdadera maldición. Historias detrás de la muerte. La marquesa Carmen Manrique de Lara había nacido rodeada de lujo y comodidades. Sin embargo, el destino le demostraría que esto no sería suficiente para que sea feliz. Josefa Muñoz, madre de la marquesa, contrajo nupcias con el capitán español Luis de Soria Santa Cruz y Navarro en 1816. La marquesa tiene solo 9 años cuando el general José de San Martín declara la independencia del Perú. Es el 28 de julio de 1821. A los pocos días, el virrey La Serna huye apresuradamente de la capital, pero el ejército español se resiste a la derrota. Para dar la estocada final a los realistas, llega al Perú el general venezolano Simón Bolívar, con un ejército de 12,000 soldados. El gran estratega y sus hombres, unidos a los patriotas, obtienen 3 años después la victoria definitiva de la independencia. Hija mía, el virrey huyó. Estamos acabados. El virreinato ha terminado. Los realistas sobrevivientes, entre ellos la marquesa y su familia, temen las represalias de los patriotas. La marquesa es apenas una adolescente y frente a ella solo quedan 2 caminos: huir del país o establecer una alianza con las nuevas clases gobernantes. Hubo algunos, sí, algunos que quedándose aquí pues buscaron que adaptarse al medio y buscaron que sacar alguna ventaja del mismo. Un ejemplo podría ser Antonio María Álvarez y Armas, que casa en la década de 1820, en 1826, si no me equivoco, con precisamente María del Carmen Manrique de Lara y Muñoz. ¿Qué te pasa, niña? ¿Por qué lloras así? No me quiero casar. No quiero, y mi padrastro quiere obligarme para que no tengamos que salir de la ciudad. Yo no me quiero casar, no quiero. Y menos con alguien que ni siquiera conozco. Primero me fugo. Primero me muero. Tranquilízate, niña. Todo va a pasar. El coronel venezolano Andrés María Álvarez Armas parece ser el indicado. Contra su deseo, la boda se celebra el 8 de agosto de 1827 en la parroquia de San Lázaro, en el Rímac. ¿Acepta usted a don Andrés María Álvarez Armas como su legítimo esposo para amarlo, respetarlo, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto.
Pero este enlace no libraría de más desgracias a la joven marquesa. Apenas lleva 1 año de casada cuando es golpeada por otra tragedia. Su madre muere al dar a luz a su 6º hijo. A los 16 años, la marquesa ya ha perdido a toda su familia. Mayor será su tristeza al descubrir que es estéril. Busca consuelo en la fe y la ayuda a los más necesitados. Dona gran parte de su dinero al Hospital de Mujeres de la Caridad y al Hospital de San Andrés, a donde también acude con frecuencia a visitar a los enfermos. Con el presidente Ramón Castilla, llega al Perú nuevos aires de progreso. Se inicia la construcción de muchas obras públicas, entre ellas la construcción del ferrocarril Lima-Callao. Fue el primer ferrocarril en que conectaba Lima y el Callao. Entre 1851, que empieza a funcionar, y 1860 transporta a 6 millones de pasajeros entre Lima y Callao. Pero la construcción propiamente dicha, o sea, los modelos, fueron contratados localmente y según el contrato, el gobierno proporcionaría también mano de obra, y esta mano de obra eran los presos. Algunos de los presos aprovecharían su labor en las obras públicas para intentar escapar de la cárcel. En 1851, el ferrocarril Lima-Callao transporta a sus primeros pasajeros, entre ellos la marquesa de Lara, que viaja en estos vagones para ir al puerto del Callao y desde allí tomar un vapor para dirigirse a su hacienda Torreblanca, en Chancay. ¿Será uno de estos viajes en el que la marquesa encontraría un espantoso final? Tal vez buscando recordar los pocos años de felicidad familiar, la marquesa viaja con frecuencia a su hacienda Torreblanca en Chancay. El 20 de febrero de 1852 se prepara para partir nuevamente. La acompaña su medio hermano Agustín de Soria. Ella no imaginaba que este sería su último viaje. El vagón en el que viajaba la marquesa recibió el impacto de 2 carretas cargadas con 6 toneladas de piedra. Quedó totalmente destrozado. Según algunos testigos, el choque fue provocado por los presos que hacían trabajos de enlosado con estas piedras para así huir en medio de la confusión. 9 de los 10 pasajeros que viajaban quedaron heridos. Solo un pasajero murió, la marquesa de Lara. El cuerpo de la marquesa fue trasladado a su casa. La marquesa sobrevivió a la muerte de sus padres, sobrevivió a la muerte de su hermano, sobrevivió a la guerra de la independencia, pero no pudo sobrevivir a este fatal accidente. Luego de su muerte, en su testamento, se descubriría lo que ella realmente sentía. A su esposo le dejó apenas 4,000 pesos y una propiedad en Madrid. A su padrastro destina una cantidad menor aún. La mayor parte de su cuantiosa fortuna se la dejó a la iglesia y a sus medios hermanos. Además, otorgó la libertad a su fiel criada y a otros 3 esclavos que vivían con ella. Una mujer nacida en la época de los virreyes se adelanta a los nuevos aires de modernidad y progreso que traería el presidente Castilla. Solamente 2 años después de su muerte, en 1854, el presidente Castilla aboliría la esclavitud. La sola desgracia de su fin y la notoriedad de sus eminentes virtudes demandan el sufragio de la oración de difuntos a los que lean esta losa, dedicada por sus hermanos. Una historia de vida muy triste que solamente demuestra que el dinero no lo compra todo.